Amigos, amigas, muy buenas noches. Estamos en esta videomisión nocturna, una videomisión que vamos a tratar de hacerla rápido. Solo quiero tratar unos temas que son muy importantes, destacando en primer lugar que el Plan C sigue avanzando, se sigue consolidando y ya se aprobaron unas tres reformas más dos reformas que forman parte del Plan C y por ahí hay otras reformas que también ya se anexaron, no estoy seguro ahorita si también son del Plan C, como es la cuestión de que los salarios mínimos, perdón, todos los aumentos a los salarios mínimos siempre sean por encima del nivel de la inflación. Como ustedes recordarán, quienes han seguido al presidente e incluso desde antes de que fuera presidente, siempre se manifestaba en este entendido de que el salario de los trabajadores debería estar siempre por encima del nivel de inflación en cuanto a sus aumentos. Y ya ven que en la época del PRI y del PAN les subían mendigos 80 centavos o un peso por día, que fue lo que más le subía el PRI y el PAN, esos cínicos. En cambio, ahora con la cuarta transformación ha aumentado hasta más del doble desde que inició este gobierno. Pero bueno, esta es una de las reformas más que se han aprobado por los diputados, de que los salarios mínimos estén siempre por encima en cuanto a los aumentos al nivel de inflación. Es decir, que si la inflación tiene un crecimiento de un 12%, el incremento a los salarios mínimos tiene que estar por encima de ese 12%. Atención, tiene que estar por encima, no igual. Es decir, si la inflación sube un 12%, pues vamos a aumentar un 12%. No, tiene que irse encima del porcentaje de crecimiento de la inflación. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Pues amigos, las dos reformas constitucionales que se han aprobado en esta semana ha sido la tocante a los pueblos indígenas y a la población afromexicana que tenemos y que no tenían un estatus, vamos a llamarle así, como realmente tuvieran el derecho constitucional pues de accesar a ciertos, no digamos a ciertos beneficios, sino que a ciertos derechos. Y bueno, eso ya se logró el día de ayer en el Senado, previamente había pasado por la Cámara de Diputados, como lo marca la ley. En toda reforma constitucional que tiene que pasar por la Cámara de Diputados, la manda al Senado para que la avale o le haga cambios y la regrese y en su caso ya aprobarla, que es lo que pasó. Y el tercer paso es lo que hemos llamado, bueno, más bien dicho, lo que se tiene que turnar a los congresos locales, es decir, a los congresos de cada uno de los 32 estados de la República, donde la mitad más uno avalándola ya se convierte en ley constitucional. Ya hemos hablado de este proceso de tres pasos para que se modifique la Constitución. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Ayer, martes 24 de septiembre, por unanimidad de votos, esto quieren hacerlo, pues notar los periodistas chayoteros como algo histórico, ¿no? Nos marcan ellos que por unanimidad de votos de la minuta de reforma constitucional al artículo segundo, bueno, al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ahora su abreviación es CPUM, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, se avaló por 128 votos a favor en lo general y en lo particular. A ver, déjeme hacer bien la lectura. En lo particular con 128 votos y en lo general con 126 votos. Así pasó la reforma. A mí me parece que la nota está mal escrita. Dice, ayer martes 24 de septiembre, por unanimidad de votos, la minuta de reforma constitucional al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPUM, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en lo particular se aprobó con 128 votos a favor y con 126 votos en lo general. Independientemente de que se haya invertido aquí, que haya sido con 128 en lo general y 126 en lo particular, independientemente de eso, la reforma se aprobó por unanimidad. Y como sabemos, la totalidad de los senadores son 128. Entonces, aunque haya sido por 126 en lo general, 128 en lo particular, la constitución, la reforma, la minuta de reforma a la cuestión de los pueblos indígenas y afromexicanos está aprobada.
Esto es muy importante porque independiente, bueno, yo creo que sí es una decisión histórica, yo creo que es un hecho histórico, no por lo que quieren hacerlo notar los periodistas chayoteros de que hubo un gran consenso, sino por el hecho de que a quién beneficia la reforma. Es decir, siempre se ha dicho que el pueblo mexicano, el gobierno mexicano, la sociedad mexicana, tiene una deuda con nuestros hermanos indígenas y también con la población, muchas veces es una población flotante de afromexicanos, pero ya muchos también tienen su residencia definitiva en nuestro país, pues también por ahí se tiene una deuda con esa población minoritaria donde tanto en nuestras comunidades indígenas como las comunidades afromexicanas han estado excluidas de ciertos derechos y consta que no nos metemos con la discriminación que siempre se les ha practicado. Desde ese punto de vista, creemos que sí es un hecho histórico la cuestión de que ya se les reconozca como sujetos de derecho y no como sujetos de interés general. Aquí es donde reside, de hecho, la importancia de esta reforma. Y dice, la piedra angular es el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es decir, ya va a ser un derecho el que puedan tener un patrimonio propio y no ser vistos como sujetos de interés general. Fíjense, esta es una distinción que posiblemente no nos quede muy clara a algunos, pero hay en este ámbito de los derechos políticos y sociales, vamos a llamarle dos especies de rubros o factores, donde hay algunas cuestiones o comunidades que son, o agrupaciones incluso, que son sujetos de interés público, como los partidos políticos. Son sujetos de interés público. Y otra cosa son cuando se les clasifica como sujetos de derecho. O sea, ya no es sujetos de interés público, sino sujetos de derechos públicos. En este aspecto es donde entran ya las comunidades indígenas y las comunidades afromexicanas. Entonces, en tanto que se mantenían como comunidades de interés general, pues estaba en la voluntad de los gobiernos si se les daba algo o no se les daba, si se les reconocía algo o no se les reconocía. No, ahora son sujetos de derecho. Ahora no es que los gobiernos lo consideren tenerlos presentes, es que la Constitución ya les da una igualdad con el resto de la población mestiza que somos y ya son sujetos de derecho, no solo de interés general, sujetos de derecho público. Eso es lo importante de nuestras culturas ancestrales, que se viene a hacer un reconocimiento. Recuérdese que la televisión comercial siempre nos hacía ver de que nada más en las pantallas, en algunos eventos culturales, en algunas fechas conmemorativas como el 12 de octubre, uy, sí, se vanagloriaban nuestros pueblos indígenas, pero en la realidad cuando se tenía contacto con ellos a través de que siempre ellos, muchas de nuestras poblaciones venían aquí a vender, poner sus puestecitos de frutita, sus puestecitos de tamales, eran discriminados. Esto se empezó a tomar conciencia ya hace unas 2 décadas, o si no es que más, 3, 4 décadas, décadas donde se empezó a tomar conciencia de que nuestros hermanos indígenas no solo fueran vanagloriados en las fechas históricas, o las fechas conmemorativas, sino en nuestra convivencia diaria y sobre todo tener el acceso a todos los derechos que todo mexicano debe tener. Y lo más importante, que se les reconozca o se les tome en cuenta en algunos proyectos que se hacen en sus comunidades y que esto nunca se ha hecho. Es decir, les voy a poner un ejemplo. En nuestras comunidades indígenas fueron ganándose este derecho a ser tomados en cuenta con patrimonio propio, pero más que nada lo que les voy a comentar, a ser tomados en cuenta para proyectos que se asentaban en sus terrenos, en sus comunidades, en su territorio. El ejemplo que les quiero poner, no sé si recuerdan, era más o menos en promedio unos 10 años, cuando en la zona de Teotihuacán, San Juan Teotihuacán, llegó una tienda, creo que era Walmart, no recuerdo, disculpen si no soy exacto, y quiso modificar el entorno cultural de la zona aledaña a las pirámides de Teotihuacán y la población
se molestó e impidió que esta empresa comercial se asentara ahí, haciendo modificaciones al aspecto cultural y más que nada al arraigo que tienen nuestros hermanos todavía de pureza indígena por sus terruños, por sus costumbres, por sus aspectos religiosos, ustedes quieren. Pero esto es un ejemplo de que eso fue una lucha de las poblaciones indígenas porque no estaban reconocidos que ellos fueran tomados en cuenta. En cambio, ahora, con esta reforma del artículo segundo de la Constitución, el gobierno está obligado a consultar a las comunidades indígenas si tiene un proyecto para tales comunidades. Y en caso de que las comunidades indígenas den su aprobación, tienen que participar de los beneficios. Por ejemplo, descubren una zona rica en yacimiento de litio, en una comunidad chiapaneca. El gobierno ya no ve nada más porque sí, y peor si fuera una empresa transnacional o una empresa particular, aunque fuera nacional, peor sería de que ya nada más llegaran y de que ya compré o voy a comprar y voy a hacer lo que se me dé la gana. No, señor. Ahora se le va a tomar en cuenta a las comunidades y se les va a hacer partícipe de los beneficios. Tenemos otro ejemplo en Cancún, donde está esa planta calica extranjera que, por cierto, ya el presidente la declaró zona de reserva natural, que suena como a una expropiación y que ya pegaron de gritos los gringos. Pero esta empresa calica, creo que así se llama, con la asociación que tiene aquí con una empresa mexicana, estaba saqueando, no, sin tener permiso, estaba saqueando el tipo de material de tierra para llevárselo a los Estados Unidos y allá utilizarlo para fabricarle pavimento para las calles de las ciudades estadounidenses. Esto, repito, nunca se le dio permiso. Bueno, ahora suponiendo que se les diera permiso, todos los beneficios se repartirían o se tomaría en cuenta a las comunidades indígenas en cualquier parte de nuestra República Mexicana. Yo creo que eso es algo muy importante y se les debía efectivamente a nuestras comunidades indígenas desde que desde hace tiempo siempre se ha invadido sus territorios. El presidente ha sido prolífico en hablarnos de esto con la región tarahumara, con la región maya, que fueron incluso casi exterminados, combatidos por Porfirio Díaz en aquella época, los mayas en Yucatán, y acá con los gobiernos priistas en el norte, en Chihuahua, donde fueron despojados de sus tierras y las fueron aprovechando para la población, para el gobierno y los proyectos que tenía el gobierno, casi siempre para beneficiar a particulares. Bueno, pues cabe felicitarnos por esta reforma que se aprobó ya y ya debe estarse en los congresos también aprobando esta reforma que modifica el artículo segundo de la Constitución, donde las poblaciones indígenas y afromexicanas son ya comunidades, ya tienen estatus de sujetos con derecho propio y derecho a tener patrimonio propio. Esto es muy importante. A ver si luego lo desglosamos un poquito más porque no se había hablado mucho de cómo vivían las cuestiones indígenas, las comunidades indígenas, por más que sí teníamos referencias de la discriminación, del desprecio, del despojo que se hacía siempre de ellas. Esperamos más adelante hacer un programa especialito sobre esta reforma y lo que implica. Pero bueno, a la par de esto, el día de hoy, en la madrugada, por ahí de las 6 de la mañana, según tengo información, se aprobó ya la reforma a la Guardia Nacional. Esta reforma constitucional que adscribe a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ustedes recordarán que hace un poco más de un año, por mayoría simple, en la Cámara de Diputados había determinado en el Congreso se había determinado que la Guardia Nacional pasara a, a estar bajo el mando de la Defensa Nacional. Y Norma Piña y sus secuaces del cártel de la Toga echaron atrás esa reforma y la regresaron a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana a cargo todavía de Rosa Isela. Eso no prosperó en su momento, sin embargo ahora ya es mandato constitucional con las mayorías de la Cuarta Transformación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y en la mayoría de los congresos de los estados de la República. Entonces, pues, repito, a las 6 de la mañana
se llevó a cabo la reforma, la modificación a los artículos constitucionales, el 13, el 16, el 21, el 32, el 55, el 73, el 76, el 82, el 89, el 123 y el 129 de la Carta Magna. Todos estos artículos tienen que ver con las cuestiones de seguridad y con las cuestiones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí la votación fue de 86 votos a favor, que es precisamente el número mágico de la mayoría calificada en el Senado, contra los 42 de la oposición que se manifestaron en contra. Y ya saben, siempre argumentando con puras mentiras, cosas irreales, cosas falsas, faltando a la verdad con el mayor de los cinismos que caracteriza a los diputados y senadores del PRI y del PAN. Con puras mentiras trataron de impedir que se aprobara la reforma constitucional a esos artículos para que la Guardia Nacional llegue a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y una de las principales razones que nos ha dado el presidente es que estando bajo el mando y control de la defensa, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, se corre menos riesgos en que se corrompa como se corrompió la Policía Federal, que estuvo a cargo de Vicente Fox y de Felipe Calderón Hinojosa, y que ellos la corrompieron. Y la Policía Federal, que felizmente empezando este sexenio se acabó, se corrompió y llegó a tener nexos con el crimen organizado. Y eso es por la cuestión civil. Entonces, es importante marcar esto, porque efectivamente una corporación que esté netamente al mando de los civiles, ustedes saben que los políticos son bien corruptos, sobre todo los del PRI y los del PAN, son corruptísimos. Entonces, estando bajo el control de estos civiles corruptos, podrían corromper a la Guardia Nacional como lo hicieron con la Policía Federal. Ahora, al estar en el ejército, no quiero decir que sea imposible que se corrompa. Va a ser más difícil que se corrompa. Va a ser muy difícil que se corrompa estando bajo la tutela del Ejército Nacional. Entonces, teniendo esto como una de las principales razones para apoyar esa adscripción de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, me parece que fue una de las cuestiones más acertadas, incluso tomando en cuenta que en este sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo una reivindicación del ejército por los sucesos de Ayotzinapa, por los, si intervino o no intervino, por los sucesos de 68, de Aguas Blancas, de Acteal, todo eso, que fueron los civiles, como bien lo marcó el presidente, en su caso los presidentes del PRI y del PAN, que eran los presidentes del país en su momento, corrompieron y obligaron al ejército a reprimir al pueblo. Entonces, si tomamos en cuenta que son los civiles los que toman la determinación de utilizar al ejército en las cuestiones represivas, el presidente Andrés Manuel se dedicó a reivindicar al ejército, dándoles obras de ingeniería, de arquitectura, obras de seguridad, etcétera, etcétera. Y ahí vimos los trabajos en el Tren Maya, los vimos en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, los vimos en muchas construcciones a nivel nacional, donde fueron tomados en cuenta los ingenieros militares para llevar a cabo obras de beneficio a favor del pueblo. Los gritos histéricos y mentirosos del PRI y del PAN, se está militarizando, ya van a militarizar el país. Quien intentó militarizarlo fue el enano de Felipe Calderón Hinojosa, quien lo sacó sin tener un marco constitucional legal para sacarlos a la calle. Ahí no dijeron nada. Ahora, lo que se está haciendo con la Guardia Nacional y esta reforma constitucional es darles precisamente el marco constitucional y legal para que tanto el ejército como la Guardia Nacional tengan precisamente ese respaldo constitucional de que lleven a cabo tareas de seguridad pública en beneficio de la población mexicana. Y por lo que sabemos, la Guardia Nacional y el ejército en su conjunto tienen el 80% de aprobación y de confianza de la población mexicana. Es la institución o las instituciones que más respaldo tienen en el pueblo mexicano. El Ejército Nacional y la Guardia Nacional. ¿Quién lo dijera? Y todo esto por la gran labor que llevó a cabo el presidente de, como dije, hacer una especie de reivindicación del ejército por cómo lo utilizaron los civiles en su momento,
y los metió a hacer obra de beneficio público. Pues también yo creo que esto debe darnos mucho gusto y mucha tranquilidad de que se estén llevando a cabo estas reformas que creo yo que están bien pensadas, bien estructuradas y que van a beneficiar, que ya lo empezaron a hacer con las obras de beneficio público que ha llevado a cabo el ejército, van a beneficiar y están beneficiando grandemente al pueblo mexicano. Bien, como decía, fueron 86 votos a favor, los 86 que se requieren mínimos para el cambio constitucional y los 42 en contra de la oposición, que no pueden hacer absolutamente nada más que patalear, tirarse al suelo, aventar espuma por la boca, mentir como ellos saben hacerlo y que difícilmente creo que haya alguien que les gane a ser mentirosos. 42 votos metieron ellos en contra, ya no pueden hacer nada. Y vale la pena mencionar que en las afueras, cuando se llevó a cabo el día de ayer, la madrugada de hoy, pues se llevó a cabo un operativo de resguardo de las instalaciones senatoriales en Reforma Insurgentes, donde hasta ahí llegaron estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y Isidro Burgos y lanzaron petardos. Me parece que hubo una senadora lastimada, no pude corroborar la información por esos petardazos que estuvieron lanzando como protesta los estudiantes de Ayotzinapa. Pero bueno, entendemos su molestia, su enojo a no haber respuesta todavía sobre los 43 desaparecidos de esa escuela rural. Pero era interesante mencionarlo. También queremos mencionar, amigos, porque este dato también lo tenemos, que la reforma constitucional sobre el tema que estamos hablando de que la Guardia Nacional pase bajo control del Ejército Nacional ya se aprobó en algunos estados. Repito, para que nos quede claro, el filtro para el cambio constitucional que se apruebe por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por mayoría calificada en la Cámara de Senadores y que pase en la mitad más uno de los 32 congresos de la República, de los estados de la República. Entonces estamos en el tercer paso y los congresos de los estados que ya la aprobaron son Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Zacatecas, Baja California, Yucatán y Quintana Roo. Van 7 estados. Estos tendrá como 2 horas que yo tengo este dato de que van 7 estados que ya la están avalando. Faltan 10 congresos para que se avale la sea constitucional, definitivamente, como ya lo fue la reforma judicial aquí en México. Falta que se llegue a 17 pues, estados, ¿no? Yo creo que vamos por buen camino. Y bueno, ya que estamos hablando de la reforma judicial, pues miren, no dejan de dar sus patadas de ahogado, no dejan de intentar la mafia de la toga, el cártel de la toga, en que se ha constituido el todavía existente Poder Judicial, la Suprema Corte, más bien dicho, la todavía existente Suprema Corte de Justicia, que liderea o preside Norma Lucía Piña Hernández, no dejan de dar sus patadas de ahogado y siguen intentando detener lo que ya no es una reforma, ya es constitucional, ya es una ley constitucional. Eso ya se llevó a cabo la semana pasada. Entonces, dice, fallos de 2 jueces intentan frenar la reforma judicial. Dice, el juzgado 19 de distrito con sede en el estado de Veracruz ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al director del diario oficial de la Federación eliminar el decreto que reforma al Poder Judicial y que se publicó el pasado 15 de septiembre. Vean ustedes hasta dónde está llegando la obcecación de estos señores que miren, ya no podemos decir que no entienden. No, ya no podemos decir eso. No, no es que no entiendan. Yo, a veces nos obligan a decir estas palabras, ¿no? Se hacen pendejos. O sea, ya está más que claro que ya no tienen nada, no hay ningún asidero jurídico legal para que ellos hagan algo en contra, lo que en su momento fue una reforma constitucional. Ahora, repito, ya no es reforma, ya es ley constitucional la forma en que se van a elegir a los jueces y se va a reestructurar el poder judicial en todo el país. Ya es una ley constitucional. Si no podían hacer nada en contra de una reforma porque no había asidero jurídico y legal, ahora mucho menos lo tienen para detener una ley constitucional. Entonces, miren ustedes, dice
el gobierno puede, no, bueno, eso no, la jueza Nancy Juárez Vargas concedió la suspensión definitiva como parte de un juicio de amparo presentado por personas que pidieron al juzgado no difundir públicamente su identidad. De manera concluyente y ante la falta de alegatos por parte del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República, la jueza determinó que el proceso de conceder la suspensión con efectos restitutorios para que las autoridades responsables, presidente de la República y director del Diario Oficial, en el ámbito de sus respectivas competencias, eliminen la publicación realizada el 15 de septiembre de 2024 del decreto de reforma constitucional. Aquí lo que está diciendo la nota es que la jueza, en tanto que cuando se metió este amparo, no fue la presidencia de la República a hacer alegatos en contra de este amparo, por eso ya esta jueza lo concede de manera definitiva a quien a quien solicitó el amparo y que solicite el anonimato. Pero el hecho de que la presidencia ni el director del Diario Oficial de la Federación acudieran a hacer alegatos es porque tienen clarísimo, como también la misma oposición, pero se hacen tarugos, como dije, tienen clarísimo que no tienen ninguna competencia ya, Norma Piña, ni sus ministros, ni sus magistrados, ni sus jueces, no tienen ninguna facultad para llamarlos. Si la presidencia no se presentó a decir, oye, ¿por qué estás recibiendo un amparo en contra de la reforma? ¿Por qué esto y lo otro? Eso era darle cabida a la Suprema Corte y a esos jueces, cuando no tienen facultad. Por eso el presidente, la presidencia de la República, ni la dirección del Diario Oficial de la Federación se presentaron a armar alegatos en contra de ese amparo, porque no tienen facultades. E ir a presentar alegatos era como darles una chancecita de que le están reconociendo que tienen cierta facultad, y no, por eso dice la nota eso. Y luego dice, por la noche un juez de distrito ordenó, porque esto es otra variante, ahora van contra el Instituto Nacional Electoral. Por la noche, un juez de distrito ordenó al Instituto Nacional Electoral, INE, que se abstenga de implementar el proceso electoral judicial 2024-2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros, además de emitir acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo y vigilancia de fiscalización. Y aquí viene, se despachan con la cuchara grande. El juzgador dio un plazo de 24 horas para que las autoridades acaten la suspensión provisional. De no hacerlo, impondrán una pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 150 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo y comisión. O sea, con eso amenazan los jueces. ¿En base a qué poder? Los señores ya no tienen nada que hacer. ¿Quién les va a hacer caso? ¿Qué van a hacer? Porque yo cierto estoy que ni el INE va a acatar lo que este juez ha concedido un amparo provisional para que no lleve a cabo los preparativos del proceso electoral de jueces, magistrados y ministros en junio del próximo año. Le está ordenando, así como a la otra jueza le ordena al director del Diario Oficial de la Federación a que borre el decreto, porque ya es un decreto, ya es ley constitucional de la reforma judicial. Pues no les van a hacer caso. Y hay que sigan diciendo lo que sigan diciendo, no van a poder hacer absolutamente nada, no pueden hacer absolutamente nada, ni van a poder inhabilitar, ni van a poder multar, ni van a poder hacer nada, absolutamente nada, en contra de la presidencia. Pues de modo que destituya al presidente. ¿Cómo lo van a hacer? Supongamos que lo ordenen, queda usted destituido. ¿Creen que se les va a hacer caso? Por supuesto que no. ¿Qué van a hacer? Pues nada, son patadas de ahogado. Pero bueno, y siguen las presiones. Trabajadores, ¿qué más se ven de estos trabajadores? Yo insisto, los trabajadores del Poder Judicial no están manipulados, están pendejeados, que es otra cosa. Banco de México debe levantar la voz ante la enmienda. Se lo leo rápidamente. O sea, al grito de jueces vetados, peligro en los mercados, cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, PJF, del primer circuito, exigieron ayer al Banco de México, BDM, que se pronuncie sobre la reforma judicial, pues afirmaron que afectará la economía del país. Frente a la sede del Banco de México, ubicado en el centro histórico capitalino, realizaron una manifestación de 3 horas. Además, entregaron un documento dirigido a la Junta de Gobierno de ese órgano autónomo, en el que también advirtieron que están en riesgo las reservas federales, que calculan en más de 230 mil millones de dólares. ¿Quién se creen estos trabajadores?
que están en riesgo las reservas nacionales que consisten en 230,000 millones de dólares con la reforma judicial. Híjole, de veras, de veras, de veras, ya mejor no digo nada. ¿Quiénes son ellos para decir que están en riesgo las reservas nacionales? O sea que si ponen a presionar al Banco de México para que se pronuncie en contra de la reforma, porque ¿qué? Derechos vetados, como dice aquí, jueces votados, pero dice jueces votados, peligro los mercados. Uy, qué miedo le tienen a los votos a estos señores, ¿eh? O sea, ¿creen de verdad que las reservas están en peligro? Claro que no, por supuesto que no. Seguimos. Preocupados por la reforma judicial que implica la desaparición de los fideicomisos. Ah, ya apareció el peine. Preocupados por la reforma judicial que implica la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial y respecto del destino que se les deba dar a los mismos, se hace patente la preocupación, el rumbo de la economía en nuestro país y en particular el buen y sano desarrollo de las finanzas públicas, lo que pone en riesgo la autonomía e independencia del Banco de México y las reservas federales existentes, señala un oficio que entregó la JUFED, esta asociación de jueces y jueces de distrito y ministros de circuito, esa es la JUFED, que fueron a entregar esto y a gritonear en las afueras del Banco de México. Pues que sigan ahí, que se desgañiten, que se queden sin garganta, que se hagan lo que se les dé su regalada gana. Igualmente son patadas de ahogado y no son manipulados, no son manipulados. Esos tipos les aseguro que también son corruptos porque la JUFED es la crema innata del nepotismo. La inmensa mayoría de los integrantes de la JUFED son los que tienen hasta 7 familiares que ellos metieron. Ese es el nepotismo, cuando ellos los meten a trabajar donde ellos están laborando. Entonces les digo, es la crema innata del nepotismo, por eso se están defendiendo como gato rabioso panza arriba. Que me disculpe el gatito. Pero bueno, amigos, vamos a, ya más les comento esto porque hacer la lectura, pues ya es muy pesado. No quisiera alargarme, ya me estoy alargando. Pues, ¿cómo ven el berrinche que hace la monarquía española? Porque no fue invitado su monarca, el rey Felipe VI, a la toma de protesta de nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que tomará la protesta precisamente el próximo el martes 1 de octubre del presente año. Han sido invitados más de 100 presidentes, primeros ministros, cancilleres o representantes de los países. Y en el caso de España, no fue invitado este rey Felipe VI, que está muy molesto, y aquí con sus lacayos del PRI y del PAN, que están también muy molestos, porque no va a venir su rey. Y cabe mencionar que esta cuestión, pues tiene ya un largo historial. Lo que es bueno mencionar es que la nota surgió porque el gobierno español, encabezado por el primer ministro socialista del PSOE, según Pedro Sánchez, dijo que no va a acudir, porque a él sí se le invitó como presidente de España, que no va a acudir a la toma de posesión como presidenta de los Estados Unidos mexicanos de Claudia Sheinbaum porque el rey fue excluido de este evento. Y se dice que Felipe VI ha estado participando en bastantes tomas de protesta como presidentes en países latinoamericanos y que ahora le sorprendió y le molestó mucho que no fuera invitado a esta toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Pero ¿por qué no fue invitado? Y aquí es donde sale todo lo que ya más o menos sabíamos. En el año de 2019, apenas tenía unos cuantos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente como presidente de nuestro país, cuando le lanzó una carta al rey español, donde lo invitaba a que 2 años después, en 2021, que ya pasó, se llevara a cabo una especie de evento conjunto y se escribiera algo de manera conjunta con respecto a la dichosa conquista de México por los españoles. Y ahí el presidente le pedía, y miren que la carta hasta hoy la conocí porque la leyeron los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela de Sin embargo, y la carta está muy comedida, está muy amable, muy diplomática, donde el presidente Andrés Manuel se refiere con mucho respeto al rey de España y le está diciendo que lo invita para que hagan algo de manera conjunta y que al mismo tiempo la monarquía española se disculpe con los pueblos indígenas, los pueblos originarios de nuestro país, por el saqueo, por el maltrato, por toda la violencia que implicó esa dichosa conquista que se hizo.
y que el mismo presidente reconoce y que luego se hizo aquí también como república independiente, obviamente, cuando el país era gobernado por las fuerzas reaccionarias y contrarrevolucionarias, en su tiempo por Porfirio Díaz y actualmente por el PRI, por el PAN, sobre todo el PRI, que fue quien reprimió tanto a los mayas como a los tarahumaras. Y entonces el presidente se dirigió de una manera muy comedida, repito, y hizo gala de la diplomacia que debe hacerse en estos casos. Fue muy educada la carta del presidente y el pinche reyesito ni siquiera le contestó ni un sí ni un no. Y por cierto, yo en mi página de la cuenta del Caballero de la Noche hice un post donde hago mención de que para que vean que no, que los maleducados no siempre son los pobres a quien se nos achaca ser maleducados. Nótese que un supuesto noble, integrante de la nobleza, fue tan maleducado y respetuoso como este reyesito, no merece llamarse de otra manera, este reyesito, Felipe VI, que habiendo recibido una carta 5 años atrás, repito, respetuosa y comedida, no le valió una sola respuesta sobre esto. Y repito, porque van a decir, bueno, es que le estaba pidiendo, acabo de mencionar, una disculpa a los pueblos originarios de nuestro país por el atropello, por los crímenes que cometieron. Y como están diciendo precisamente los comentaristas sobre esto, no pide el presidente un resarcimiento, ni siquiera eso, para que digamos, pues no estaba de acuerdo el rey porque le estábamos pidiendo que nos regresara el oro, que nos regresara las joyas, el jade, todo lo que se llevaron. No se estaba pidiendo que devolviera nada, todo lo que se robaron, matando y violando aquí en nuestro país, no se pedía eso. Ni siquiera se usaban esos términos en la carta de que mataron, de que robaron, de que violaron. Ni siquiera mencionaba eso el presidente. Mencionaba la conquista salvaje, el atropello que se hizo con las comunidades indígenas prehispánicas. Bueno, no le valió a este rey ni una respuesta que nuestro presidente le mandara esa carta comedia. Ni un sí, ni un no. Y ahora, 5 años después, se duele el señor porque no lo invitaron. Y lo bueno es que Claudio Sheinbaum ya salió a manifestarse y dio más o menos la misma respuesta. Es más, esta me parece que sí la tengo, sí, sí se las quiero leer. Está tomada del diario El Financiero, de ahí tomamos un extracto, no todo. Dicen, no invitaron al rey de España, Felipe VI. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, explicó que la razón por la cual no invitó al rey de España, Felipe VI, a la ceremonia de transmisión del poder el 1 de octubre de 2024 se debe a que no se recibió una respuesta sobre la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió al monarca para reconocer los agravios históricos cometidos durante la conquista y realizar una ceremonia conjunta en 2021. Y en comillo lo que dijo, parte de lo que dijo nuestra presidenta electa. Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación y posterior a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa. Hasta el momento, esta circunstancia no ha sido aclarada ni respondida de forma directa al gobierno de México. Cierro comillas. Detalló Sheinbaum Pardo en un texto que compartió a través de sus redes sociales. Pues amigos, así está la cosa con esta situación de la monarquía española. Pues que se sientan todo lo que quieran y que hagan sus berrinches, pero ni hace falta que venga el rey, nadie de la realeza. El gusto que da es que hay algunos diputados de izquierda de España que dicen que sí van a venir, y más que nada, búsquenlo en el internet, hay unas opiniones de un diputado, pero sí muy certeras sobre el presidente, donde están viendo con claridad las cosas, cómo se han presentado, y que reconocen que aquí en México hay un gobernante digno que ha hecho respetar la dignidad del pueblo y nación mexicana, y no es nadie más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto lo reconocen algunos diputados de izquierda en España y que dicen que sí van a venir a la toma de protesta como presidenta, nueva presidenta de México, de Claudia Sheinbaum Pardo. Pues amigos, los dejo con esas noticias, hay que estar al pendiente y sigamos felicitándonos de que se están aprobando las reformas del Plan C. Todavía faltan muchas, unas muy importantes, pero ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, ya no es reforma, ya es ley constitucional, ya se aprobó la minuta de reforma de los pueblos indígenas y afroamericanos, se está aprobando ya en los estados, y se acaba de aprobar lo de la Guardia Nacional, que al revés, se aprobó ya la ley
de las comunidades indígenas y afromexicanas. No sé todavía en cuántos estados se haya aprobado. Ahí ya se aprobó en el diputado y el Senado. Y en el Senado no tengo el dato de cuántos congresos ya hay. Y lo que dije yo de los congresos que ya hay 7 que ya aprobaron, me refiero a la minuta que adscribe a la Guardia Nacional como parte de la Sedena. Ahí ya van 7 estados, ya les leí los títulos de los estados, donde sus congresos de mayoría 4T ya aprobaron el cambio constitucional. Faltarían 10, si no es que ya se habrán conseguido los 17. El número mágico de los congresos son 17. Entonces, reformas importantes de gran calado. La reforma al Poder Judicial ya es ley constitucional. La reforma a los pueblos indígenas y afromexicanos, ya se aprobó esa reforma. La reforma a la Guardia Nacional como parte del Ejército ya se aprobó. 3 grandes reformas del Plan C ya están en proceso de ser leyes constitucionales. 2 de ellas ya están en proceso, como ya lo es la primera, que fue la de Poder Judicial. Pues amigos, los dejo a ustedes en este ombliguito de semana que está por finalizar. Que tengan ustedes un buen descanso y estaremos en contacto en los próximos días, estando al pendiente de cómo se vienen presentando las cosas. Muy buenas noches, que tengan ustedes un excelente descanso.